Bueno, bienvenidos a las clases complementarias de anatomía para la carrera de instrumentación quirúrgica, perteneciente a la Facultad de Medicina de la UBA. Mi nombre es Gabriela Costa, soy docente de la primera cátedra de anatomía, médica y residente de neurología. En la clase de hoy vamos a ver ganglios de la base, y un aviso importante que decimos antes de comenzar, que este material no reemplaza a la lectura de libros de texto y material bibliográfico. Bueno, vamos a arrancar. Bueno, con respecto a los ganglios de la base o núcleos de la base, tenemos que hablar sobre primero la definición de los ganglios o núcleos de la base. La palabra núcleo viene a decir algo que se encuentra en el centro. Entonces tienen que pensar, cuando hablamos del cerebro, que estos núcleos están ubicados en el centro del cerebro, ¿sí? Y como definición hablamos que los ganglios de la base o núcleos de la base se aplican a un conjunto de masas de sustancia gris situadas dentro de cada hemisferio cerebral, ¿sí? Los ganglios de la base van a ser entonces sustancia gris que está ubicada en el centro de los hemisferios cerebrales. ¿Cuáles van a ser los ganglios de la base? Vamos a hablar del cuerpo estriado, el núcleo amigdalino y el claustro. Va a haber unos núcleos que van a estar relacionados en forma funcional, pero no van a formar parte de los núcleos de la base específicamente porque no están dentro del hemisferio cerebral, ¿sí? Sino que están más cerca del tallo del encéfalo, ¿sí? Que va a ser el núcleo subtalámico, la sustancia negra y el núcleo rojo. Todos estos están ubicados en el tronco del encéfalo. ¿Bien? Una cosa a tener en cuenta es la terminología que se usa habitualmente para describir a los núcleos de la base, ¿sí? Y, digamos, este cuadro es para que tengan en cuenta que pueden encontrar como estructura neurológica el mismo nombre y específicamente cuando se habla, por ejemplo, del cuerpo estriado, de que se está hablando del núcleo caudado más el núcleo lenticular, o si se habla, por ejemplo, del núcleo lenticular, que estamos hablando del globo pálido más el putamen, ¿sí? Esto lo decimos a modo introductorio y una terminología que pueden encontrar en los libros, pero ahora vamos a ir explicando paso a paso cada uno de ellos. Bien, el primer núcleo de la base que vamos a estudiar es el cuerpo estriado, ¿sí? El cuerpo estriado es la masa más voluminosa de sustancia gris dentro del cerebro. Lo que tiene de particular es que está conformado por dos núcleos importantes, el núcleo caudado y el núcleo lenticular, y que además están divididos en forma parcial por un haz de sustancia blanca llamado cápsula interna. Bien, entonces, si ven esta imagen, estamos viendo una imagen de perfil, ¿sí? Donde esto sería anterior, esto sería posterior, esto sería superior, esto inferior, ¿sí? Y vemos en color verde representado primero el núcleo caudado, que tiene esta forma, una forma de C de casa, que ahora vamos a ver todas sus partes, y lo que estaría representado en el color azul vendría a ser el núcleo lenticular. Bien. Otra cosa importante que tienen que tener en cuenta es que el núcleo caudado va a estar relacionado en su parte posterior con el núcleo amigdalino que vamos a ver a continuación. Bien, acá tenemos un corte axial, ¿sí? En el cual podemos ver la corteza, ¿sí? De los dos hemisferios cerebrales, y vamos a ver las distintas estructuras y vamos a ubicar el cuerpo estriado en esta imagen. Ya dijimos que el cuerpo estriado está formado por el núcleo caudado y el núcleo lenticular. Bien, el núcleo caudado estaría representado por esta imagen que se ve acá, ¿sí? Que vendría a ser la cabeza, el núcleo caudado, y ven bien la relación con el ventrículo lateral. Bien, y cómo se relaciona con esta estructura de sustancia blanca, que es la cápsula interna, ¿sí? Que lo divide del núcleo lenticular, que es lo que vemos acá. Bien. Ahora vamos a seguir con las distintas diapositivas y vamos a ir viendo todas las estructuras para que no se mareen. Bien, siguiendo con el cuerpo estriado, este cuerpo está ubicado por fuera del tálamo y, como habíamos dicho anteriormente, la cápsula interna lo divide casi por completo en el núcleo caudado y el núcleo lenticular que ya habíamos nombrado previamente. Una cosa a tener en cuenta, el nombre estriado
se utiliza debido al aspecto estriado producido por las bandas de sustancia gris que atraviesan la cápsula interna y conectan el núcleo caudado con el putamen, que es del núcleo lenticular. ¿Bien? Entonces hay dos cosas que van a tener que tener en cuenta y recordar. ¿Qué es el cuerpo estriado y qué es el núcleo lenticular? Cuando hablamos de cuerpo estriado, hablamos del núcleo caudado más el núcleo lenticular, y cuando hablamos del núcleo lenticular, hablamos del putamen más el globo pálido. ¿Sí? En esta imagen podemos ver la representación del núcleo caudado y el núcleo lenticular, es decir, que estas dos estructuras, ¿qué serían? El cuerpo estriado. ¿Bien? Acá tenemos la porción anterior, la porción posterior, la porción superior y la porción inferior. Ven que los ganglios de la base están bien en el centro del hemisferio cerebral, ¿sí? El núcleo caudado, a su vez, está dividido en tres partes principales, ¿sí? Ya habíamos dicho que tiene esta forma de C de casa, y sus partes principales son la cabeza, ¿sí? Que es bien redonda, grande, ¿sí? El cuerpo, que es más fino, ¿sí? Y por último la cola. Bien, que la cola es más larga y delgada y va a conectar con el núcleo amigdalino. Bien, vean bien la relación que tiene este núcleo caudado con el ventrículo lateral, ¿sí? Acá tenemos otra imagen, estamos viendo el núcleo caudado con esta forma característica en forma de C de casa, con su cabeza más voluminosa, el cuerpo, ¿sí? Y por último la cola, que se conecta con el núcleo amigdalino. ¿Bien? Y esto es lo que estábamos diciendo, de por qué le llamaban cuerpo estriado. ¿Ven estas estriaciones en este dibujo? ¿Sí? Que conecta con el núcleo lenticular, que está representado aquí, por medio del putamen y el globo pálido. ¿Bien? Acuérdense que acá estamos viendo la parte anterior, esta sería la parte posterior, la parte inferior y la parte superior de esta imagen. Bien, acá tenemos otro corte, ¿sí? Con todas sus partes, un corte axial, en donde estamos viendo de vuelta la cabeza del núcleo caudado, ¿sí? Vemos acá parte del núcleo lenticular, con la parte más oscura vendría a ser el putamen, la parte más clara, el globo pálido, y cómo están separados, ¿sí? Por medio de esta franja de sustancia blanca, que es la cápsula interna. Bien. La cápsula interna va a tener tres partes, que se va a llamar brazo anterior, rodilla y brazo posterior, que es importante que sepan identificarlo en las estructuras anatómicas. Bien, y otro núcleo caudado que vamos a ver ya a continuación, va a ser esta franja muy fina de sustancia gris, que es el claustro. Bien. También tengan en cuenta la relación estrecha que hay con la cabeza del núcleo caudado y el ventrículo lateral. Y otra cosa a tener en cuenta es que acá se ve la cabeza del núcleo caudado y por este lado se ve la cola del núcleo caudado. Acuérdense que el caudado tiene forma de C de casa, y si yo hago un corte en forma axial, voy a terminar teniendo solamente dos partes, porque el cuerpo vendría a estar un poquito más arriba, ¿sí? Entonces se ve solamente dos de las partes por el corte, en este caso. Bien, un preparado cadavérico, ¿sí? Mostrando también las mismas partes. Hablamos de los límites anatómicos. Esta parte vendría a ser la rostral, la caudal, la medial y la lateral, ¿sí? O la interna y la externa. Estamos viendo toda esta región bien periférica, es parte de la corteza, ¿sí? Esta región vendría a estar representado el ventrículo lateral, como venimos hablando, y aquí, en este sector un poco más oscuro, tenemos la cabeza del núcleo caudado. Acá, más blanco, estamos viendo la sustancia blanca, que es la cápsula interna, con sus tres partes, el brazo anterior, la rodilla y el brazo posterior, y esta línea de sustancia gris vendría a ser el claustro,
Bien, y ahora ya vamos a ver a continuación que entre el putamen y el claustro hay una fina línea, no sé si se lo llegan a ver, de sustancia blanca que se denomina cápsula externa. Bien, luego viene el claustro, que es sustancia gris, y vuelve a haber una sustancia blanca que se llama cápsula extrema. Bien, y esa cápsula extrema está bien en relación con esta cisura, que es la cisura lateral o de Silvio. Bien. Otro corte, ¿sí? En este caso estamos hablando de un corte de este estilo que es de Jacob, en el cual estamos viendo el ventrículo lateral, el núcleo caudado, ¿bien? El putamen, ¿sí? Y nuevamente acá se ve parte de la cápsula externa, el claustro y la cápsula extrema, ¿bien? Bueno, y ahora seguimos con el núcleo lenticular, ¿sí? Ya hablamos del cuerpo estriado, ¿sí? El estriado estaba formado por el núcleo caudado, que ya lo nombramos y ya sabemos ubicarlo anatómicamente, y ahora vamos a hablar del núcleo lenticular. El núcleo lenticular es una masa cuneiforme de sustancia gris, una base ancha, convexa, de dirección lateral, y una hoja de dirección medial. Está inmerso en la profundidad de la sustancia blanca del hemisferio cerebral y se relaciona medialmente con la cápsula interna, que lo separa del núcleo caudado y del tálamo. Se va a encargar principalmente del control motor del cuerpo y se divide en putamen y globo pálido. Esta imagen que vemos acá, vemos que la sustancia gris un poco más oscura va a estar representado el putamen, que va a ser más externo, y el globo pálido a su vez se divide en un segmento que va a ser lateral y un segmento medial. En algunos libros lo pueden encontrar como un segmento externo del globo pálido y un segmento interno del globo pálido. Tiene este nombre porque, digamos, si bien es sustancia gris, es más clara las fibras. Bien, ahora vamos a seguir con el núcleo amigdalino. Habíamos dicho que tenía amplia relación con la cola del núcleo caudado. Bien, el núcleo amigdalino se va a encontrar en el lóbulo temporal cerca del uncus, ¿sí? El uncus del hipocampo. Se va a continuar con la cola del núcleo caudado, situado por atrás y por debajo del espacio perforado anterior. A través de sus conexiones puede influir en la respuesta del cuerpo a los cambios ambientales. Se dice que este núcleo es más rudimentario, más antiguo, y por eso se piensa que influye en esta respuesta de los cambios ambientales, ¿sí? Acá vemos representado en rojo el cuerpo amigdalino o núcleo amigdalino. Bien, y otro que ya lo habíamos nombrado, como parte de los ganglios de la base, es el claustro, que es esta fina lámina de sustancia gris, representada en esta imagen, que está separada de la superficie lateral del núcleo lenticular por la cápsula externa. Y lateral al claustro se encuentra la sustancia blanca subcortical de la ínsula. Esta tan fina línea o lámina de sustancia gris no se le encontró una función conocida hasta el momento. Bien. Y vean bien la relación que existe con esta cisura que es la de acá, que es la cisura lateral o de Silvio. Bien, y cómo estamos ubicados en el lóbulo de la ínsula a esta altura. Bien, y vamos a ir nombrando los otros núcleos que estuvimos nombrando hasta el momento, por ejemplo, el núcleo putamen y el globo pálido. Bien, ¿y cuáles serían las funciones de estos ganglios basales? Básicamente las funciones van a ser motoras, siendo los encargados de planificar el movimiento. Van a ayudar a la regulación del movimiento voluntario, al aprendizaje de las habilidades motoras, van a ayudar a la postura y va a modular el inicio y el final del movimiento. Bueno, para que tengan una idea, ¿sí? Voy a mostrarles este video, que en este video vemos a un bebé que comienza a caminar, son sus primeros pasos. Se ve la madre muy feliz grabando los primeros pasos de su bebé. Vamos a poner el video de vuelta para que se vea. Y ven que los movimientos son más que nada toscos, ¿sí? Hay un aumento de base de sustentación, o sea, las piernitas están más abiertas, los pasos son toscos, cortos,
no tiene un suficiente equilibrio, ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que al principio del desarrollo, los movimientos van a estar guiados más que nada por la corteza cerebral, ¿sí? Y quien se encarga de regular esos movimientos, mejorar la postura, mejorar el movimiento en sí, van a ser los ganglios de la base, ¿sí? Entonces tengan en cuenta esta primera opción, este aprendizaje que va teniendo el bebé para los movimientos, ¿sí? Estos movimientos más toscos vendrían a ser parte de la corteza motora, y los que se encargan de regularlo cuando el bebé ya comienza a caminar mejor, van a ser los ganglios de la base, ¿sí? Esto para que tengan en cuenta con respecto a las funciones y les pueda quedar un poco más claro. Bien, después tenemos otro caso, ¿sí? Esto se trata de un caso clínico, en el cual vamos a ver dos escenarios. Tenemos acá un paciente en el cual se le dificulta poder pararse de la silla sin ayuda. Es un paciente con enfermedad de Parkinson, en el cual se ve que hay una dificultad en el inicio de los movimientos, tiene, digamos, una inexpresión en la cara, y se ve que los pasos son bien cortos, toscos, parecidos como lo del bebé, pero hay una diferencia también. No hay un balanceo de los brazos, por ejemplo, para mejorar el equilibrio y la postura, y los pasos son más que nada cortos y está, bueno, asistido por el té, donde al paciente le sucede lo que se llama freezing de la marcha o congelamiento, en el cual el paciente se queda como frisado, tilado, y no puede seguir el movimiento, ¿sí? No puede iniciar nuevamente el movimiento porque hay esta dificultad en los ganglios de la base, ¿sí? Bien, se ve como sigue el movimiento. Acá le ponen el pie para ver si pueden iniciar el movimiento y pueden dar vuelta los movimientos del paciente. Y a este paciente se le practicó una terapia, que es una terapia de electroestimulación, que es por medio de una cirugía, una neurocirugía que se realiza con electroestimulación directa a los ganglios de la base, para mejorar justamente esta patología del Parkinson. Acá estamos viendo, luego de la intervención quirúrgica y la electroestimulación de la terapia, cuando el paciente ya tiene un caminar normal, un balanceo de los brazos normales, un movimiento exacto, ¿sí? Y controlado, incluso puede sentarse normalmente en la silla sin utilizar los brazos. ¿Bien? Entonces, es importante, por eso, cómo regula los movimientos, los ganglios de la base, y esto para que tengan en cuenta un caso clínico y les pueda servir. Esto a modo de resumen, lo que estábamos viendo sobre la corteza cerebral motora junto con la corteza cerebral sensitiva, el tálamo, parte del tronco del encéfalo, se encargan de regular, en realidad de mandar toda la información hacia los ganglios de la base, donde estos van a regular el movimiento, ¿sí? Y van a ver que todos tienen conexiones comunes, ¿sí? Y todos van a la vía final común, que es hacia los músculos para ejecutar los movimientos, ¿bien? Este es un corte de Charcot, en el cual podemos ver el 9, que vendría a estar representado por el cuerpo calloso, el ventrículo lateral, ¿sí? El número 4, que vendría a ser el núcleo caudado, el 11, que es el núcleo del tálamo, y acá estamos viendo el número 1, que vendría a ser la cápsula interna, ¿sí? Y acá tenemos el globo pálido, el putamen, la cápsula externa, el claustro y la cápsula extrema, ¿bien? Y acá vemos la cisura lateral como se va ingresando, y acá estamos ubicados más que nada aproximadamente en el lóbulo de la ínsula, ¿bien? Hay otras estructuras que se pueden ver en este dibujo, que son, por ejemplo, el tercer ventrículo, ¿sí? Bueno, creo que ya nombramos absolutamente todo lo que veíamos. Esta es otra imagen, también en corte de Charcot, en el cual se ven los dos hemisferios. Podemos ver el número 1, vendría a ser el núcleo caudado. El número 15 es el ventrículo lateral. Y acá está representado entre el 12 y el 3 el globo pálido. Acá tendríamos el globo pálido medial, el 3 es el globo pálido lateral, el 4 es el putamen, el 11 vendría a ser la cápsula
externa, el 5 representaría el claustro, y el número 12 la cápsula extrema, ¿sí? Acá en el medio vendríamos a encontrar el tercer ventrículo. Otra imagen para que podamos también representar lo que estuvimos viendo hasta el momento, el núcleo caudado, bien la relación con el ventrículo lateral, las estriaciones hacia lo que es el putamen y globo pálido. Bien, acá este material que es bien, este material fino de sustancia gris que es el claustro, bien, y bueno, acá ya representé todo. Otro corte que encontramos, el 5 vendría a ser el putamen, el 6 el globo pálido, el 8 el claustro, y acá vemos el 12, es el ventrículo lateral, y el 4 es el núcleo caudado. El 11 representaría el tálamo, y el 7 vendría a ser el tercer ventrículo. Esta es una imagen para que vean que se puede representar también en imágenes de tomografía, y para que traten de ubicarlo, lo aprendido hasta el momento, en alguna imagen que tengan en sus casas, de un familiar o suyos. La tomografía sin contraste de encéfalo se pueden ubicar los ganglios de la base. Y en esta imagen, que es un corte axial, tenemos, esta es la parte anterior, esta es la parte posterior, los laterales, izquierda y derecha. Tenemos esto que se ve más oscuro, vendría a ser el ventrículo lateral, y el representado en número 5 vendría a ser el núcleo caudado. El 6, el 7 vendría a ser el putamen y el globo pálido, ¿bien? Y acá, por ejemplo, acá estamos viendo parte de la cisura lateral o de Silvio, ¿bien? Y el 13 vendría a ser el tercer ventrículo. Pero vean que se puede representar los ganglios de la base también en una imagen tomográfica, que si bien no tiene mucha definición, nos ayuda a ver todas las estructuras encefálicas. Esta imagen representa una resonancia magnética que es más específica para ver y se pueden distinguir mejor las estructuras anatómicas. Tenemos, de vuelta, son cortes axiales, en el cual el 13, bueno, representaría acá esta estructura, el ventrículo lateral, el 9 el cuerpo calloso, el 5 es la cabeza del núcleo caudado, el 7 representaría el putamen y el 6 el globo pálido, ¿sí? El 2 representa el lóbulo de la ínsula. Pero bueno, vean que también en las resonancias magnéticas pueden representar los ganglios de la base que estuvimos viendo hasta ahora. Bueno, espero que les haya servido y les ayude a seguir estudiando. Muchísimas gracias.